Pero no de la deuda que tenemos todos, es decir, de la deuda que tiene el Estado con los bonistas que tienen bonos argentinos bajo ley extranjera, negociación que va bien, dicho sea de paso, sino de la otra deuda, de tu deuda, de tus deudas. Con el titular de Sigma Global, el asesor de asesores, Juan Enrique. Efectivamente, Guille, muchas gracias por la presentación. El Centro de Economía Regional y Experimental muestra una realidad. ¿Quién no está endeudado? Si no hay actividad económica, vos no podés vender, vos no podés trabajar, seguramente que te estás chocando con la deuda. Y más allá de la deuda bancaria, más allá de que no podés pagar la luz, el gas, los servicios, estoy convencido, Guille, que estás pidiéndole prestado a un familiar. A ver, vamos despacio. Vamos a la estadística. Para vamos tomar deuda analizando despacio. Cada sorbo de este trago amargo. 87,7% entre comillas quedó debiendo algo. Estamos hablando, Guille, del mes de abril. Plena cuarentena, el mes de abril. Plena cuarentena, el 87%, el que no quedó viendo la luz, el gas, el colegio, las expensas, alquileres, 12.100.000 de hogares. Algún tipo de deuda. O sea, el 87,7% reconoce que le quedó algún tipo de deuda, sí, ¿correcto? Cuando vos mirás la cantidad, ¿no? 12.100.000 hogares, prácticamente el 90% de los argentinos, 9 de 10. Y sabés que la semana pasada repasamos, ¿te acordás, Guille? Que el Estado argentino está asistiendo a 9 de 10 argentinos. Claro, no alcanza, ¿no? 9 de 10 argentinos, hogares, están debiendo algo. Esa es la realidad económica que muestra esta consultora. El aumento fue de 955.000 hogares. Y la deuda promedio, mirá, ¿sabés qué, Guille? Esto en términos personales. La deuda promedio, mirá en tu casa vos, mirá, 150.686 pesos. Esa es la deuda promedio. Mirá, te voy a decir la verdad, Guille, esto tiene que ver con la tarjeta de crédito también, pagar la tarjeta de crédito, los consumos de abril, durísimo. Tuve la oportunidad de charlar con funcionarios del Banco Central durante el fin de semana respecto a la tarjeta de crédito. Cada cual, por supuesto, que afronta su problema diferente, sí. Juan. Está aquel que no puede trabajar y que está recibiendo hoy la ayuda del IFE, que son 10.000 pesos. Están aquellos que no pueden abrir la puerta de sus negocios y accede a algún tipo de crédito, ayuda para solventar los salarios, que claramente no le alcanza para todos los problemas. Están aquellos que han sufrido reducciones en sus salarios esperando la vuelta de la actividad. Dicho sea de paso, algunas de esas actividades ya están retomando. Y están aquellos que ya tienen dificultades de todo tipo. Pero en cada uno de los segmentos hay personas con problemas. Dicho sea de paso, y ya cierro el paréntesis, todos los días, como solemos decir, nos escriben personas que quedan en esos grises, que no entran en ninguna de estas escalas, escalafones, nomenclaturas. No están, no existen. Insisto, @C5N, Twitter, podés escribir y nos podés contar tu problema con respecto al endeudamiento. El aumento del mes de abril fue del 9,5%. Y la deuda bancaria tiene que ver, vos decís, no, aumentó poco, 2,4%, pero tiene que ver con que los bancos retrajeron la posibilidad de obtener algún tipo de financiamiento, de darte financiamiento. Menos oferta de dinero, claro. Sí, y esto tiene que ver con lo que te decía recién. Yo hablé con algunos funcionarios del Banco Central, me atendieron y les pregunté con respecto a la tarjeta de crédito, los consumos de mes de abril. ¿Y qué te dijo? Recordemos que en marzo se financió el consumo, el total se financió en 9 cuotas con 3 meses de gracia. Con respecto al mes de abril, me dijeron que lo están analizando, claro, lo tienen que analizar. Tiene que ver que es plena cuarentena el mes de abril y me dijeron que la tasa de interés, si entra en vigencia, podría ser tasa cero, financiar los consumos de abril. Bienvenido sea, seguramente esta semana va a haber novedades, seguramente. No bancaria, Guille, esto es más importante, ¿no? Si el banco no te financia, ¿quién te financia? Un amigo, Guille, ¿me prestabas 20 pesos? O nadie. ¿Me prestás 500 mangos? O sí, nadie. Y sí. O es deuda pura, cosas impagas. Por eso lo que ha pasado durante el mes de abril, que ha aumentado el endeudamiento, tarjeta, luz, gas, agua, el primo, el cuñado, el suegro, la suegra. Ahora, en una situación de pandemia, como solemos decir, excepcional, bajo todo
punto de vista excepcional. Aquellos que no puedan cumplir con sus compromisos financieros, que lo sabrá y seguramente lo sabrá en cantidad a partir de adelante. ¿Se pensará en un futuro ser más laxos con la información financiera para que puedan incorporarse al sistema una vez pasada la pandemia o quedarán restringidos durante años por esta situación? ¿Sabés? Está bueno lo que vos decís. ¿Qué pasará? ¿Qué será el día después? ¿Por qué? Y porque tiene que ver con esto también, Guille. La conformación, el financiamiento de los estados, tanto municipal, provincial como nacional. 6,9 millones de hogares cayó en la recaudación, el pago de impuestos y tasas en un 50%. O sea, vos dejaste de pagar la tasa municipal, dejaste de pagar la patente del auto, rentas, ARBA, claro, el IVA, ingresos brutos, bienes personales. Claro, si no te alcanza, te estás financiando con el Estado. Por eso, Guille, está bueno lo que vos decís. ¿Qué será el día después? ¿Qué será el día después? Aumentó en 600.000 hogares en un mes. Un aumento terrible en la caída de la recaudación. Esto se va a reflejar claramente, se va a reflejar en el Estado Nacional y tiene mucho que ver con el tratamiento esta semana de este impuesto por única vez a las grandes fortunas. 12.000 contribuyentes que tienen bienes por más de 200 millones de pesos. Tiene que ver con esto, Guille. Si el Estado, si la gente no puede pagar, alguien lo tiene que financiar. Servicios sin pago, no, volvemos a... Claro, servicios sin pago, Guille, luz, agua, gas, lo que es servicios y aumento en los hogares, 50.000 hogares. Deuda promedio de los servicios, esta la boleta, la factura promedio, 14.683 Entiendo que es temprano pesos. como para meter el dedo en la llaga, digamos, hay muchas personas que tienen la angustia de no poder cumplir con sus compromisos, hay que decirlo, como también decimos todos los días que el Estado hace un gran esfuerzo para tratar de que la ayuda les llegue a todos, y de hecho le llega a mucha gente, pero hay otros que la están pasando mal en ese aspecto, no le dan los números, Juan. Y acá tenés no les la dan los informalidad, números, ¿no? y esto es lo que se termina reflejando aquí. Acá el que le pidió al primo, al cuñado, a la suegra, el que ya con la luz no le alcanza, con el gas, con los servicios, con el alquiler, con las expensas, que se endeuda con los amigos, con un familiar. Aumentó en 1 millón de hogares el pedido de auxilio a gente conocida. Esta es la peor deuda. Claro. Porque tiene cara, ¿no? Sí. Tiene nombre, apellido, es alguien a quien ves todos los días. Esta es la deuda que rompe vínculos, lo digo en serio. Esta es la deuda que rompe vínculos, no con un banco, que es un señor... Había una publicidad, no sé si recordás vos, sí. Había una publicidad que hablaba de que si vos le podías pedir prestado al banco o a tu suegro, ¿te acordás? Es muy reciente porque las publicidades marcan las épocas y la situación de la familia argentina. Y mirá el promedio, 45.509 el nivel de endeudamiento promedio con un familiar. Aquí es donde llegamos a ese punto donde la estadística no mide algunas cuestiones, que son las relaciones interpersonales. Yo te puedo prestar dinero a vos, de hecho te he prestado $1 millón. Sí, claro. Sí, es un chiste. Pero uno le puede prestar dinero a un amigo, a un familiar, pero como uno no es un banco, en algún momento necesita de la devolución de ese dinero. Y a veces lo que pasa con esa persona que uno quiere y a quien le tiene cierto afecto es que no te la puede devolver, o por lo menos no te la puede devolver cuando te dijo que te la iba a devolver. Y ahí se empieza a generar una tensión, porque el que presta necesita que se la devuelvan y muchas veces termina en rupturas. Digo, estos datos a veces no están en la estadística, pero forman parte de la realidad, de la vida de las personas. Cuando vos hablas de ese tipo de asperezas, podemos decirle de alguna forma, y ahí está, yo te pido a vos, Guille, me prestás, y vos me decís, mirá, te presto $100, y el dólar hoy está formal, informal, está 100 pesos, 70 pesos. Eso me pasó más de una vez, claro, Juan, más de una vez. A mí me devolvés en dólares, Guille. Más de una vez. A mí no, te lo puedo devolver en cuotas, no, a mí me devolvés toda junta en dólares. Y ahí está la aspereza familiar. ¿Y cómo nos sentamos en la mesa? Está bien que estamos en cuarentena, pero algún día nos vamos a encontrar en una mesa y vamos a compartir algo y va a salir eso. Va a salir, y esto es consecuencia de otras crisis económica. De otras crisis, claro. Conozco estos casos de te presto en pesos, pero yo iba a comprar dólares con esto. Sacá la cuenta al dólar de hoy, cuando me la devuelvas me devolvés dólares. Y luego devuelven pesos. Dice, pero yo te dije que, y bueno, vos me prestaste pesos y ahí termina la relación familiar. Salvo que el otro reciba, como en los viejos tiempos, diría Eduardo Duhalde, que depositó dólares, recibirá dólares, ¿no? Es muy difícil. Que también a veces falla. La moneda es el peso, Guille. Si yo te presto, te tengo que prestar en pesos. Lamentablemente la pérdida de ese valor hace que
una persona se agarre del dólar. Estamos solamente poniendo algunas grajeas a la realidad, digamos, a los números fríos, situaciones personales que a veces nos suman demasiado. ¿Culpa pero de quién, Guille? Pero que ¿Culpa de entiendo quién? forma parte de... ¿Culpa de quién no me podés devolver vos? Yo La te digo, pandemia. devolveme la guita que me debes. ¿Culpa de quién no me podés devolver? En medio de esta pandemia, Juan. Claro. Esa es la excusa del 49,5%. Esto es como cuando uno compra un departamento de pozo y después no hacen la obra, ¿no? Y no te devuelven el dinero. Sí, y después pero dice, vos- pero ¿viste lo que me pasó? Sí, pero vos decís, sí, vos decís culpa de la pandemia, sí, pero si vos ya venías mal, vos no laburabas, tu boliche ya venía para atrás, en un 23% venías mal de antes, Guille. A ver, vamos a detenernos en estos datos que son importantes. Son importantes. El 49,5% lo atribuye a la pandemia, Claro. la mitad de las personas. El 23% antes de la pandemia ya tenía problemas, Ya venía como mal. señalabas vos, el Sí, 23%. Y el 27,6% antes y durante la pandemia, es decir, se le agravó la situación en la pandemia, algo que no es una sorpresa, nosotros siempre decíamos, Argentina llega a esta situación con muchas dificultades, que habíamos arrastrado de un pésimo gobierno anterior que había empeorado todos los números que había dejado el gobierno en el año 2015. Y bueno, ahora estamos parados en este escenario. Y el aumento de hogares sin ingresos, ¿no? Porque lo que está pasando es una caída de la actividad económica. Cuando uno lo mide en términos de PBI, es una herramienta estadística para mostrarte esto. La caída de ingresos, caída del consumo, que representa lo que es la demanda. La actividad económica se muestra cuando vos caminás, consumís, vas a un shopping, comprás, te movés. Eso es actividad económica. Si la cuarentena, el confinamiento te lleva sí o sí, no solamente en la Argentina, en todo el mundo, Guille, a la caída de esto, caída de la actividad económica, y se refleja en la caída del ingreso en los hogares. Fíjate en abril y en mayo cómo cae el ingreso, cómo cae tu salario lo que está recibiendo un fuerte golpe. Y hoy lo decías vos más temprano, recién en las ventas. Los alimentos aumentan y tu salario está estático, cae tu poder de compra. Esto lo hemos dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. De hecho, mucha gente llega nueva al programa, pero aquellos que lo miran saben que lo digo siempre, que es la inflación de tu bolsillo, que a veces no es la del promedio. Esto no es una crítica, porque a veces se enoja la gente y cree que se trata de una crítica, sino es un mero análisis de la realidad. Cuando los alimentos aumentan, en los tiempos, afortunadamente ahora no sucede, cuando aumentaban las tarifas de servicios públicos, cuando aumentaba el combustible, por encima del promedio de inflación, esa era tu verdadera inflación porque son las cosas que consumís. Hoy la gente está prácticamente restringida. Mucha gente está restringida, no toda ya, afortunadamente no todo el país, pero mucha gente está restringida a un consumo muy básico y elemental, que es prácticamente el de los alimentos. Hay todavía cuarentena dura en algunos sectores en Argentina, o para algunos sectores, que la gente está en la casa, va a comprar alimento, vuelve, no gastan el resto, pero los alimentos le salen más caros. Y hay que decirlo, ¿no? La Secretaría de Comercio Exterior, a cargo de Paula Español, trabajó fuertemente este fin de semana. Hubo 150 clausuras y 3.300 actas. Claro, ¿alcanza? ¿No alcanza? ¿Los precios se respetan? 150 clausuras. ¿Es suficiente? Bueno, hay un arduo trabajo de parte del gobierno. Vamos a hacer un punto aquí, porque hay una discusión, por supuesto. La oposición también se sube a algunos problemas que tiene la gente. Tal vez no se ocupaba antes de esos problemas, pero se sube ahora, de manera oportunista, en medio de una pandemia, cuando hay que esperar. La verdad